El gato con botas. Un molinero dejó como única herencia a sus 3 hijos su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El hijo mayor recibió el molino. El segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: No debes afligirte, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar entre los matorrales y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigara sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, pero no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de ésta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso afrecho y hierbas en su saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado, cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco, y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró en el saco sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue con el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante él y le dijo: He aquí, su majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, que era el nombre que había inventado para su amo, me ha encargado obsequiaros de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron 2 perdices, tiró los cordones y cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como lo había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las 2 perdices, y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando productos de caza de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a las orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: Si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio donde os mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado regalos, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pese a haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado.
Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas, sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: Buenos segadores, si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín. Por cierto, que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tenéis aquí una hermosa heredad», dijo el rey al marqués de Carabás. «Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre adelante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo: Buena gente que estáis cosechando. Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os daré picadillo como carne de budín. El rey, que pasó unos momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del marqués de Carabás», contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos se encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás hubiera visto, pues todas estas tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era ese ogro y que lo sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle una reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacer un ogro y lo invitó a descansar. Me han asegurado, dijo el gato, que usted tenía el don de convertiros en cualquier clase de animal, que podíais, por ejemplo, transformaros en león, en elefante. Cierto, respondió el ogro con brusquedad. Y para demostrarlo, veréis cómo me convierto en león. El gato se asustó tanto al ver al león delante de él, que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que nada servirían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además me han asegurado, dijo el gato, que no puedo creerlo, que usted también tiene el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que podéis convertiros en un ratón, en una rata. Os confieso que eso me parece imposible. ¿Imposible?, repuso el ogro. Ya veréis. Y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió delante y le dijo al rey: Vuestra Majestad, sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás. ¿Cómo, señor marqués?, exclamó el rey. ¿Este castillo también os pertenece? Nada más bello que este patio y con todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey, que iba primero, entraron a una sala donde encontraron una magnífica colación que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo:
después de haber bebido 5 o 6 copas. «Solo dependerá de vos, señor marqués, que seáis mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Esto fue El gato con botas de Charles Perrault. Si quieres más cuentos así, ayúdanos a compartir con tus amigos, regálanos un like y suscríbete a este canal. ¡Adiós! Y eso lo iba a decir yo.